Doctor José Navarro, él es profesor investigador del Departamento de Políticas Públicas del Instituto de Investigación Educativa del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, que hoy nos viene a platicar precisamente de las necesidades que hay en las escuelas y sobre todo este tema de la infraestructura. Y bueno, yo los saludo con muchísimo gusto en esta mañana. Doctor, ¿cómo se encuentra? Buen día. Buenos días, estimada Saraí. Es un honor estar aquí con tu auditorio para platicar de este tema tan importante. Hemos visto que se enumeraron diferentes categorías sobre las necesidades prioritarias en el ámbito educativo. Entre ellas hemos escuchado ya y hemos estado platicando de las necesidades en cuanto a aprendizaje, en cuanto a las condiciones de la práctica educativa, y también hablamos de las condiciones socioemocionales, sobre todo a raíz de la pandemia. Pero hay otro tema que es más visible aún. Estamos hablando del tema de la infraestructura, del mobiliario, de la tecnología. ¿Cómo se encuentra Jalisco en este tema, doctor? Bueno, desde luego es un tema que no es nuevo, a diferencia de los otros temas que se mencionaron anteriormente, que en la pandemia tuvieron una especie de cambio o un giro. El tema de la infraestructura en las escuelas, particularmente en las escuelas públicas, no solo de Jalisco, yo diría de todo el país, ha sido un tema complicado desde hace muchos años, ¿no? Entonces, lo que nosotros fuimos a confirmar en este estudio, y que recordar al auditorio, fue un estudio de tipo cualitativo, es decir, no fuimos a muchísimas escuelas, sino que fuimos a pocas escuelas escogidas para ver a profundidad las problemáticas. Y otra cosa que quisiera recalcar es que nuestro estudio tiene la finalidad de recoger las voces de los actores, de las personas que están en las escuelas, desde los niños, esto fue en escuelas primarias, pasando por los docentes, por los directores, supervisores, padres de familia y otras figuras educativas importantes. Entonces, lo que nosotros fuimos a recoger es cómo ellos perciben que tienen estas carencias en diferentes dimensiones. Específicamente en el ámbito de la infraestructura, nosotros detectamos que las personas a las que platicamos señalaban problemas por ejemplo, de mantenimiento. Es decir, hay algunos edificios escolares que sí están, funcionan, pero tienen poco mantenimiento o tienen un mantenimiento deficiente, lo cual produce que, por ejemplo, los directores, en vez de preocuparse por las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, se tengan que preocupar por resanar aquella pared que se ha desgastado, o aquel no sé, desperfecto que se ha ocasionado por algún asunto climático, o simplemente por el uso, ¿no? Entonces, a ese tipo de cosas nos referimos cuando mencionamos la percepción de las necesidades, ¿no? En todas las escuelas detectamos algún detalle relacionado con esta dimensión. En algunas escuelas había situaciones más preocupantes que en otras. En algunos edificios nos hablaban que ya tenían muchísimos años, por ejemplo, sin una pintura o sin algún arreglo de algún desperfecto que ya tenía mucho tiempo. Sí, en pocas escuelas encontramos temas relacionados con el periodo de la pandemia. Por ejemplo, sí detectamos que hubo algunos robos durante la pandemia, como en muchas escuelas lo supimos, pero ya para el tiempo que nosotros platicamos con las escuelas, ese tipo de cosas ya se habían solucionado, digamos, lo más grave, lo más urgente, ¿no? Nos referimos entonces a necesidades más permanentes de que las escuelas tengan lo necesario, materialmente hablando, para que suceda el aprendizaje. En este sentido, doctor, se ha mencionado que precisamente algo tan esencial como es el caso de los baños, en las escuelas primarias en la mayoría es donde más problemas de mantenimiento hay. ¿Y ustedes tendrán algún porcentaje que nos pudiera compartir de las escuelas que ustedes tuvieron la oportunidad de visitar? ¿En cuántas de ellas tenían precisamente problemas en este sentido? Pues prácticamente en las 12 escuelas que nosotros visitamos, los niños se quejaban, o más bien quisieran que los baños estuvieran en mejor funcionamiento, ¿no? Esa fue como la conclusión. No podremos, desde luego, generalizarlo a todas las escuelas de Jalisco porque nuestro estudio no fue de tipo cuantitativo, pero ciertamente en todas las escuelas, al preguntarle a los niños, oigan, ¿qué les gustaría que mejorara en la infraestructura, en el edificio, en su escuela? La generalidad dijeron los baños. Sí, ese fue un asunto que sí nos llamó la atención y que sí, digamos, alerta desde nuestro punto de vista a que las autoridades tomen cartas en el asunto. Es un tema prioritario desde nuestro punto de vista para que los estudiantes se sientan con seguridad en sus planteles.
Y bueno, también hay otro tema, doctor, en el cual se está viendo que es necesario poner atención. Hablamos de este tema que ustedes, pues de alguna manera lo nombraron como voces de los estudiantes, donde los estudiantes pues han querido expresar o han expresado su deseo de convivir pacíficamente, de ser respetados, de poder jugar, de tener espacios pues recreativos, de tener bibliotecas. Este tema, ¿cómo lo abordaron? ¿Cuáles son las principales necesidades? Sí, muy bien. Nosotros hicimos una cosa que en investigación se llama grupos focales o grupos de enfoque, y que consiste en sentar a los, en este caso, niños, y platicarles abiertamente como si fuera una especie de entrevista grupal, y decirles, oigan, ¿qué les gusta de su escuela y qué no les gusta de su escuela? ¿Qué les gustaría que mejorara? Les hicimos una dinámica que consistía en decirles, imagínense que yo tengo una varita mágica que pudiera cambiar las condiciones que hay en su escuela, lo que ustedes viven en la escuela. Entonces lo que ellos nos contaron fueron estos aspectos que mencionabas. Les gustaría a ellos tener mejores espacios para jugar, tener espacios no solamente físicos, sino también en términos del tiempo, porque en algunas escuelas el espacio es tan estrecho que tienen que compartir el tiempo de recreo con algunos chicos más grandes, o en el caso de los más grandes, pues con los más pequeños, y surgen problemas de convivencia, ¿no? En otro sentido también mencionaron que les gustaría tener, por ejemplo, unos mejores sitios para poder comer, tener tal vez algunas bancas, algunos espacios, no necesariamente nos referimos a cafeterías en forma, sino espacios techados en donde ellos tranquilamente y con suficiente espacio pues puedan sentarse a tomar su refrigerio en el recreo, o simplemente sentarse a convivir, ¿no? También, como ya decías, mencionaron que les gustaría tener más y en algunos casos mejores bibliotecas, aumentar la cantidad de bebederos, ¿sí? Y también ya en asuntos, digamos, más relacionados con el aprendizaje, muchos de los niños mencionaron que les gustaría tener maestros de inglés, maestros de computación, maestros de educación física. No significa que no existan estas figuras en las escuelas en general, pero efectivamente hay escuelas públicas en las que estos docentes especializados a veces no se cuenta con suficientes personas que cubran este tipo de actividades, y muchas veces los padres de familia son los que tienen que pagar para que se contrate de manera extraordinaria algún maestro de inglés, algún maestro de computación. Esto es un asunto que tampoco lo revelamos en nuestra investigación, ya se ha conocido desde hace mucho tiempo esta carencia de perfiles especializados, pero los niños lo mencionan como algo que les gustaría tener de manera más estable. Por último, doctor, ¿cuál sería el llamado, el mensaje que usted le daría pues a las autoridades, a los propios padres de familia, luego de este proyecto de investigación en el que pues no solo identificaron las necesidades, sino que pues también ustedes destacan la importancia de la participación activa de todos los sectores involucrados? Claro, desde luego las autoridades son conscientes de este tipo de necesidades, no queremos venir aquí a encontrar el agua tibia, ni mucho menos, pero lo que sí les invitamos a las autoridades es a que revisen con detenimiento los materiales que elaboramos y que ellos ya tienen a su disposición, porque en ellos se puede encontrar, digamos, la justificación o la interpretación de por qué es importante atender estas necesidades. No es solamente un asunto de que la gente pida que haya mejores baños, no, esto tiene implicaciones en los procesos de aprendizaje, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, esa sería la invitación, y desde luego a la sociedad en general, pues a que tengan, digamos, acceso a esta información que estará publicada en las redes sociales de nuestras instituciones, para que se sensibilicen a las necesidades que existen en las escuelas, y cada quien desde su trinchera pueda aportar lo que pueda en mejora de las condiciones de aprendizaje de niños y niñas de nuestro estado. Le agradezco mucho, doctor, por compartirnos parte de esta investigación que ustedes realizaron. Yo espero pronto volver a contactarlo y seguir platicando de todos estos temas educativos. Gracias. Un gusto estar ahí y les deseo un buen día a todos.